Bueno, ya ustedes saben que estaremos como iglesia desarrollando nuestro programa local del 13 al 16 de agosto, ¿cierto? ¿Usted quedó frustrado? Diga la verdad. ¿Sí? Muy bien. ¿Yo también? Yo también. Frustrado y cansado. Frustrado, cansado y choqueado, ¿no? Con reacciones lentas, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué viene después? ¿Qué hace usted cuando enfrenta la frustración? Mi hermano Luis ya tenía la agenda lista, pidió permiso para acompañar al pastor Costa, teníamos agenda todo listo. Bueno, usted sabe lo demás, no vamos a hablar de eso. El problema es qué hacemos con la frustración. Ahora, bueno, un creyente maduro hace lo que sabe que tiene que hacer. Cuando tiene una crisis y enfrenta una frustración, ¿qué hace? Va al Señor. No hay de otra. No hay de otra. Y quiero presentarles a ustedes el primero de esta serie que voy a estar predicando con ustedes del 13 al 16. Así que lo doy ser un anticipo, partiendo de la frustración. Amén. Y ese va a ser el tema, ¿no? Cuando la desilusión roba los sueños. ¿Cómo un cristiano, cómo un creyente enfrenta la frustración? ¿Ha pasado usted por etapas de frustración? Porque esta es una frustración, podríamos llamarla espiritual, ¿no? Pero las hay en ámbitos familiares, las hay en el ámbito del matrimonio, las hay en el ámbito laboral, las hay en el ámbito eclesiástico. Usted personalmente, consigo mismo, algunas veces con Dios, alguna vez ha vivido una etapa, un capítulo de su vida donde ha aparecido una frustración. El que no, que tire la primera piedra. Abraham Amsel, año 1992, publicó un libro titulado La teoría de la frustración. La teoría de la frustración. Y él definía allí la frustración como un efecto psicológico y conductual de una no recompensa. ¿Lo nota? Cuando un determinado estímulo o un refuerzo esperado no llega, entonces se produce una respuesta emocional negativa en el individuo, que es lo que se conoce como la frustración. Por lo tanto, para Amsel, la frustración es un estado emocional negativo por no obtener lo esperado. No era lo que yo esperaba, no nos imaginábamos esto, no me soñaba con esto, nunca pensé que podía pasar. No me esperaba esta noticia, no me esperaba el resultado de estos exámenes. No esperaba que me trataras así. No pensé que me ibas a resultar así, Chabelita. Pasa algunas veces en el matrimonio, ¿no? No era lo que esperábamos. Y ese efecto, dice Amsel, no solamente lo define como una recompensa, una no recompensa, sino que Amsel menciona un detalle que me llamó la atención. Y él dice que la motivación está ligada a la frustración. Y que esta respuesta él la define como una respuesta secundaria. La motivación es una respuesta secundaria a la frustración y que es aprendida a raíz de la misma frustración. Se aprende esta segunda respuesta, o sea, que en lugar de rendirse, la persona ante la frustración aumenta la persistencia. El organismo se esfuerza por lograr el refuerzo no alcanzado. Y usted lo ha vivido. Porque en más de una ocasión usted ha tenido que levantarse del piso. Amén. Porque en más de una ocasión usted estuvo en medio de un laberinto sin salida y encontró recursos para salir adelante.
Porque has logrado superar una etapa de crisis en tu matrimonio, en tu vida espiritual, y has tenido que tomar recursos que no pensabas que tenías. Lo cual, si usted ha vivido esa experiencia, que yo creo que todos lo hemos vivido en lo largo de nuestra vida, confirma la teoría de que la motivación va ligada entonces a la frustración, porque es allí donde el ser humano, donde el organismo aumenta esa persistencia. Y un ejemplo, él menciona el ejemplo clásico, el de la rata que corre por el laberinto la rata, llega hasta el final, le dan comida, recompensa. Al día siguiente la rata corre, llega hasta el final, no hay comida, se frustra. Pero la rata no deja de salir a recorrer todos los días por el laberinto, sino que lo hace con más fuerza, con más perseverancia, hasta que logra la recompensa. Esto le llama Amsel el efecto de frustración incentivadora. O sea, que la frustración no necesariamente tiene que dejarnos derrotados en el piso. Amén. La pregunta es, ¿por qué mientras algunas personas perseveran, otras se desaniman y se rinden ante la frustración? Ya sabemos que humanamente, psicológicamente, tienes capacidad de responder, tienes capacidad de levantarte. Estoy dejando fuera el tema espiritual, todavía no entramos en ello. Y tienes posibilidad de levantarte, tienes y puedes. Pero la pregunta es, ¿por qué todavía, si sabemos que eso es posible, por qué algunas personas perseveran mientras otras se desaniman profundamente? Bueno, permítame presentarle rápidamente, porque la respuesta depende de varios factores emocionales, mentales y espirituales. Y somos distintos en la faceta espiritual, en nuestra composición emocional y temperamental, somos distintos. Veamos la primera causa, las expectativas poco realistas. Cuando una persona tiene altas expectativas sobre el trabajo, la vida, Dios, relaciones, iglesia, y si estas no se cumplen, el efecto es devastador. Soñé con una iglesia amorosa, soñé con un pastor más cercano, menos colombiano. Soñé con un esposo así, ojos verdes, 180 de estatura. Soñé con una esposa así, soñé con una familia así, soñé. Expectativas. Hay ideas que muchos creyentes tienen acerca de Dios, y no necesariamente esas ideas que tenemos acerca de Dios son correctas. Bueno, podemos llevarnos frustraciones cuando tenemos expectativas no correctas y reales. Un ejemplo de ello, Elías en el Monte Carmel. ¿Recuerdan la historia? Oró, se manifestó el poder de Dios, se liberó el poder de Dios, el Espíritu Santo vino, consumió con fuerza el fuego que estaba allí de una forma tremenda. Y Elías esperaba que después de ese momento tremendo hubiese una etapa de reforma, de transformación tremenda en la nación y en el pueblo, pero no pasó. Aún por lo contrario, lo que vino fue persecución. ¿Y Elías qué hizo? Huye del lugar y se esconde, y en la cueva lo encuentra Dios. Y lo más terrible del caso de Elías es que no solamente huye por tener una expectativa equivocada, ¿no? Mientras él esperaba una gran conversión, el logro evangelístico está aquí. Aquí me hago el blanco evangelístico del año, y no pasó. Vino amenaza. Entonces recibe amenazas y su frustración lo lleva a huir. Y tanto así que Elías llegó a desear la muerte. ¿Lo nota? De la victoria a la frustración. Bueno, este es un ejemplo, lo cual indica que muchas veces tenemos que trabajar a nivel de nuestras expectativas. Y estoy preparando un sermón para el Día del Pastor en el mes de octubre, porque no me quiero ir de aquí sin antes hacer una contribución a la iglesia. Hay personas que tienen ideas idealizadas del pastor y se olvidan que el pastor es esposo, es papá, es hijo, es hermano, es humano, es pecador, y que tiene una vida igual que todos. Y adicional tiene la carga de todas sus congregaciones, de toda la familia de los hermanos. E idealizamos al pastor y colocamos una carga innecesaria sobre él, sobre su esposa, sobre su familia, sobre sus hijas. Y estoy preparando un sermón para mi despedida.
Ideas, expectativas. Tenemos que trabajar nuestras expectativas acerca de nosotros, acerca de Dios. Porque muchas veces las frustraciones no tienen que ver con lo que pasa allá afuera, sino con nuestras interpretaciones. Por lo tanto, frente a una frustración, lo primero que Dios va a querer trabajar en tu vida es tu manera de ver las cosas, tu percepción, tu propia vida. No busques respuestas afuera, porque el cambio no empieza allá afuera. ¿Alguien lo cree? Amén. Segunda causa, la baja tolerancia a la frustración. Jóvenes que están aquí y adolescentes, acostúmbrense desde ahora a dar respuestas maduras a los desafíos de la vida, porque la vida es dura. La vida no es como la esperamos, sino como realmente llega. Y hay personas adultas, maduras, que todavía les cuesta trabajo aprender a responder al dolor, a las pérdidas. Tenemos que aprender a responder al dolor, a las pérdidas, a la espera. Hay personas que no han desarrollado la capacidad de aceptar el dolor, de adaptarse a circunstancias cambiables, y frente a situaciones que no es lo que esperan, se deprimen, son abrumadas rápidamente, y esto tiene mucha relación con la infancia. Hay un elemento de proyección, nos volvemos infantes y actuamos como niños. Cuando papá y mamá nos regañaban, cuando rompíamos el florero, nos metíamos debajo de la cama y no salíamos, poníamos puchero y nos volvíamos un poco controladores emocionales. Baja tolerancia a la frustración. Hay que aprender a manejar la frustración, porque la vida no es como la espera, sino como realmente es. ¿Alguien lo cree? La vida es dura. Te doy un ejemplo de ello. Salmo 106, versículos 32 y 33. Moisés estaba liderando un pueblo difícil, dice la Biblia, de dura cerviz. Difícil. Un pueblo difícil deseando un líder perfecto. Mira tú, ¿no? Es así lo incongruente, ¿no? Una y dos y tres veces. Y el libro de Salmo menciona, el salmista está haciendo un comentario de lo que pasó allí. Y dice la Biblia que Moisés se agotó emocionalmente por todas las constantes quejas del pueblo y su enojo lo llevó a actuar impulsivamente. ¿Usted está conmigo? Salmo 106, versículos 32 y 33. Vamos a leerlo. Léalo conmigo. ¿Cómo dice la Biblia cuando lo tiene? ¿Cómo dice la iglesia? Lea conmigo. 32, Salmo 106, 32. También lo irritaron en las aguas de Meriba. ¿Le fue mal a Moisés por causa de quién? Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Hasta allí nomás. Lo hicieron por causa de ellos, ¿no? Hicieron que se revelara con sus labios. Hermanos queridos, permítame decirte que la frustración no puede guiar nuestras decisiones. En estado de frustración no podemos tomar las mejores decisiones. E incluso un líder tan fiel como Moisés, estando en la presencia de Dios, teniendo a Dios cara a cara como un amigo, cometió un error que le costó no entrar a la Canaán, por tomar una decisión impulsado por una frustración, lo cual indica que aún los líderes fieles, bajo estado de frustración, pueden llegar a cometer errores. Y no es menos serio, porque muchas veces vas a tomar decisiones equivocadas, porque lo que estás interpretando no es como suceden las cosas. ¿Alguien lo cree, iglesia? La frustración no puede guiar nuestras decisiones. Número 3. La soledad emocional o espiritual. Una persona sola emocionalmente, sin apoyo familiar, sin apoyo social, sin vínculo espiritual con Dios, sin una relación viva con Dios, es más fácil quedarse atrapada en la desesperanza. Hay 3 cosas que deberíamos fortalecer: su vínculo familiar, su matrimonio. Número 2, su vínculo social en la iglesia, la unidad de acción, los grupos pequeños tienen que ser aportes.
redes de apoyo, de contingencia, de acompañamiento y la comunión con Dios. Si algunos de esos tres elementos fallan, usted está a las puertas de una crisis. Si no tiene una comunión con Dios, la desesperanza lo puede tomar. Si no tiene un vínculo fuerte en la familia, si no tiene un vínculo social en la iglesia, si no está involucrado en un grupo pequeño, es muy fácil caer presa de la desesperanza. Número 4, algunas creencias negativas sobre uno mismo. Y esto no solamente es un tema de los adolescentes, es también un asunto de los adultos. Hay personas que en la edad adulta lidian con conceptos, con frases negativas: no valgo nada, soy un fracaso, Dios me abandonó. Y comienzan a alimentar una serie de términos, de frases, de ideas. En la psicología esto se llama como la rumiación. Comienzas a rumiar tal como lo hace la vaca. A rumiar, a rumiar, a rumiar. Y comienzas a darle vuelta a un pensamiento que está allí como en un bucle de video que no logra salir, no logra desconectarte. Allí está la preocupación, allí está la angustia, allí está la ansiedad, ahí están tus miedos, ahí están las ideas que tienes contra tuyo, ahí están las ideas que tienes acerca de otras personas. Tienes que salir, tienes que romper ese bucle. Porque las creencias negativas también alimentan ese ciclo de autodesprecio, de frustración. Y número 5, la falta de propósito claro o sentido de misión. Esto está demostrado. Cuando una persona no tiene un porqué, un para qué, es muy fácil hundirse en la depresión. Se pierde sin sentido en la vida frente a las crisis. Y ojo que esto puede pasar también para los creyentes. Hay creyentes sinceros que no han descubierto todavía un propósito en su vida. Usted puede ser exitoso en su empresa, en su empleo, en su arte, pero eso no significa haber descubierto su propósito. Entonces necesitamos trabajar esa falta de propósito y de misión. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto, amada iglesia? Me alegra saber que en contextos como estos, cuando se cae una campaña con todo armado, de todo montado, me alegra saber que la Biblia tiene respuesta para un pastor, para una iglesia y para ti. Y si tiene respuesta para situaciones como esta, también tiene respuesta para cualquier factor que genere la frustración en tu vida. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Permítame decirle que aunque la Biblia muestra que la frustración es muy común, permítame también decirle que el desánimo puede convertirse en un elemento crónico cuando en medio de la frustración perdemos de vista a Dios. El problema no es que viva frustraciones, porque la vamos a tener siempre. Lo dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis, pero yo he vencido el mundo, con todas sus frustraciones. El problema no es que aparezcan frustraciones en el camino, no es que se caiga un proyecto, no es que las cosas no salgan como la esperabas, no es que tropieces. El problema es que cuando tropiezas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo buscas? ¿Dónde está Dios? ¿En qué parte de tu vida está Dios cuando el resultado no resulta positivo o no es positivo? O cuando la noticia médica no es positiva, o cuando las cosas comiencen a romperse, ¿dónde encuentras a Dios? ¿Dónde lo buscas? Porque frustraciones habrán siempre, tropezones habrán siempre, desaciertos, desilusiones habrán siempre, iglesia. Bueno, vamos a estudiar la frustración desde el punto de vista bíblico. Y hay un ejemplo muy fantástico en el libro de Lucas que leímos el hermano Glenn leyó aquí en la lectura bíblica. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 24 y vamos a contar una historia fantástica de la cual tomaremos algunas lecciones. Qué lindo cómo suenan las hojas, ¿no? Lucas capítulo 24, ¿lo tiene la iglesia? A partir del versículo 13, no voy a leer los versículos, usted va guiando, va acompañándome en la Biblia, ¿ya? Pero voy a decir lo siguiente: los discípulos perdieron de vista su propósito porque tenían una esperanza mal ubicada, y vamos a hablar de esto a continuación. Pero vamos a hacer aquí algún contexto. Era domingo por la mañana.
los 12 apóstoles más el grupo de más seguidores de Cristo estaban en el aposento alto. Estaban orando, estaban clamando. Cristo Jesús había sido sepultado el viernes por la tarde, pasó el sábado en la tumba y el día domingo por la mañana las mujeres fueron a la tumba a llevar especias para colocar en la puerta de la tumba. Mas la historia dice que cuando llegaron se llevaron una sorpresa. La piedra está rodada, el sepulcro está vacío, el cuerpo de Cristo no está. Asombradas, atemorizadas por lo que estaba pasando, de pronto aparecen dos ángeles y le hablan y le dicen: ¿por qué buscas al que vives entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Con ese testimonio tremendo y poderoso, atemorizadas, las mujeres regresaron al aposento alto y le cuentan a todos los discípulos: el maestro no está, su cuerpo no está en la tumba está vacía, la piedra está rodada. Y dice la Biblia, los que están siguiendo el texto, que a los discípulos les pareció una tontería y no lo creyeron. Y usted puede decir, ¿incredulidad? No sé, pero ya habían visto a su maestro morir en la cruz del Calvario y ellos esperaban que su maestro fuera un rey poderoso, grande. No estaban con la idea de ver un maestro o un rey sufriente en la cruz. Por lo tanto, su frustración no parte allí, su frustración parte en la cruz. Porque ellos esperaban un rey, un líder que los liberara del gobierno, del yugo romano. Así que cuando una persona, hermanos queridos, atraviesa o enfrenta obstáculos repetidos, resultados inesperados, esperanza no cumplida, es común que le abra la puerta a la duda. El versículo 11 dice que los discípulos no creyeron. Los discípulos no creyeron. Les pareció una tontería. Les pareció una tontería. No creyeron. Ahora, iglesia, permítame decirte lo siguiente. Es normal en estado de frustración abrirle el espacio a la duda. Por ejemplo, acerca de nosotros. ¿Será que no soy suficiente? ¿Será que estoy equivocado? ¿Me equivoqué de iglesia? ¿Me equivoqué de pareja? ¿No era la carrera que yo elegí? ¿Será por culpa mía? Nos hacemos preguntas que generan dudas acerca de los demás. ¿Será que puedo volver a confiar en él o en ella? Comenzamos a hacernos preguntas, por ejemplo, acerca de Dios. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Será que me olvidó? ¿Vale la pena obedecerle? ¿Vale la pena seguir siendo fiel a Dios? Dudas. Las dudas llegan como resultado de esa frustración. El relato bíblico dice que Juan, cuando escuchó el testimonio de las mujeres, corrió y detrás de él Pedro. Los dos llegaron a la tumba. Pedro se quedó en la puerta, Juan se quedó en la puerta, pero Juan entró al sepulcro. O sea, Pedro y Juan también vieron el sepulcro vacío. No solamente las mujeres. Sin embargo, Pedro y Juan pudieron haberle dicho a los discípulos: sí, el Señor ha resucitado, su cuerpo no está, la tumba está vacía. Sin embargo, la frustración fue más fuerte. Ahora, iglesia, es interesante saber que la incertidumbre, la frustración y las dudas, cuando embargan al corazón de un líder, de una persona, pueden embargar también las dudas y el corazón de todo un grupo, de toda una iglesia, de toda una familia. Y aprovecho aquí para decirles: usted como hijo de Dios, como cristiano, como líder de iglesia, no puede convertirse en un elemento que traspase frustración, porque está haciendo que las otras personas generen duda en el corazón de otras personas. Y este es el trabajo del enemigo: derrotar al pueblo, crearle desánimo al pueblo, al corazón del pueblo. ¿Alguien lo cree, iglesia? Acostúmbrese a levantar, a animar, a generar confianza, porque somos un pueblo que redime, que restaura, que reconstruye. Esa es nuestra misión. Hazlo en la vida de tus hijos, hazlo en la vida de tus cónyuges, hazlo en las personas con las que te rodeas. No seas un puente que traspase frustración y desconfianza y duda, porque destruyes la fe de las personas. La frustración se origina en expectativas irreales. Versículo 21.
nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiera a Israel. Ya en el libro de Hechos aparece en el capítulo 1 una pregunta que le dijeron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos habían soñado con que Jesús instaurara el reino y los liberara de Roma. Otros anhelaban tener un lugar de privilegio al lado de Jesús cuando esto ocurriera, y mandaron a la mamá para que le pidiera: por favor, Señor, que mis hijos, uno esté a tu lado y el otro al otro lado. Pero ahora están desilusionados. No solamente Cristo está crucificado, sino que el lugar donde fue sepultado está vacío. Se acaban las esperanzas, están desmotivados, no hay razones para seguir, no hay sueños que seguir. Como diríamos en términos muy comunes, es el tiempo de abandonar los grandes ideales. Es el tiempo de zarpar al pasado. Es el tiempo de renunciar a los sueños. Es el tiempo de tirar la toalla, de bajar los brazos. Es el momento de cerrar el telón. Es la hora de soltar el remo. Es el tiempo de dar marcha atrás. Y eso es lo que algunos comienzan a hacer. Dentro de ellos, Cleofas y otro discípulo no identificado, desilusionados, sin esperanza, no hay motivación para seguir acariciando los grandes ideales, y entonces deciden regresar a sus aldeas. Abandonamos Jerusalén, abandonamos los sueños, volvemos al pasado. Y entonces allí el versículo 13 nos menciona que decidieron regresar a Emaús, a la aldea que estaba a 60 estadios, aproximadamente 11-12 kilómetros de Jerusalén. Y cuando uno estudia un poquito el contexto, sabe más o menos que esto se tomaba entre 3 y 4 horas por las distancias, caminando, parando, tranquilo. Ellos empiezan el recorrido. Se cree que pudo haber sido después de mediodía, que era una caminata triste, era una caminata desmotivante. Sus pensamientos estaban fijados en la desilusión recientemente vivida, y en su relato y en su palabra solamente se ve frustración y fracaso. De pronto en esa caminata aparece un tercero, un extraño, que interrumpe la conversación y les dice: ¿qué están hablando? Y le dice Cleofas: ¿y acaso tú eres el único que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Y entonces dice la Biblia que Jesús se acercó, comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Amada iglesia, aquí hay otra lección importante. La frustración cega la visión y no permite ver a Jesús. Jesús estaba con ellos y no lo reconocieron porque estaban vedados por la frustración. Ante la pregunta de Jesús, Cleofas inicia un discurso de frustración. En psicología, Pauli, le llaman la disonancia cognitiva. Y esta disonancia cognitiva es el malestar mental de una persona cuando tiene en su cabeza dos ideas o dos expectativas o dos creencias contradictorias y tiene un conflicto interior entre dos ideas, ¿no? Es como la realidad, la lucha de la realidad con lo ideal, está aquí, en su mente, ¿no? Entonces, Cleofas está narrando los hechos al mismo tiempo que está narrando los hechos, pero al mismo tiempo pretende entenderlo. Es una batalla. Queremos que libere a Jerusalén, que libere al pueblo. Queremos que sea nuestro rey, pero acaba de ser crucificado y ahora su cuerpo ha desaparecido. ¿Cómo armonizamos en la mente el Mesías restaurador, el que redime? ¿Cómo? Había un conflicto interno en la vida de Cleofas. Por eso él dice en el versículo 28, nosotros esperábamos, ¿no? Nosotros esperábamos. Es un conflicto, es la declaración de un conflicto entre la fe y la religión, o la realidad. Chocan, no hay armonía, hay un conflicto interno en su mente. Lo mismo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando experimentamos desilusiones profundas, casi sin resignación, no solamente no se entiende lo que está pasando, sino que emocionalmente estamos bloqueados por el dolor y no podemos entender lo que está pasando. Hermanos queridos, permítame mencionar un detalle interesante que sucede cuando estamos sometidos a la frustración. No sé usted, pero yo he escuchado mucho que cuando las personas están en una etapa de frustración solamente pueden ver lo negativo. ¿Lo notan, no? Esto tiene un nombre, un mecanismo en la psicología. Hay dos personas en conflicto, usted se reúne con una y va a ver que una solamente le menciona todo lo malo, y si se reúne con la otra le va a mencionar solamente lo malo. No hay nada bueno. Y claro que habían cosas buenas porque los unía por mucho tiempo, una amistad, por ejemplo.
Pero esto es un efecto de la frustración, ¿no? Como te cancela lo positivo y te quedas concentrado solamente en las cosas negativas. Solamente Cleofas está relatando los hechos tristes y dolorosos, pero no está considerando la esperanza, no está considerando el testimonio, no está considerando que la tumba está vacía, que Jesús lo había anticipado, que 2 mujeres dieron el testimonio que había resucitado. No lo toman en cuenta. Es por esta razón que en el versículo 25 Jesús les dice a ellos: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Psicológicamente, Cleofas parece estar en una fase de duelo, la negación, que es una de las fases del duelo, ¿no? O la tristeza profunda que podía estar experimentando. El caso es el siguiente: Cristo Jesús no le dice: oh, lo lamento, pucha, que la estás pasando mal. Jesús no es condescendiente con su autocompasión. Es fuerte, es duro. Cristo es duro y les dice: no sean insensatos. ¿Cómo no han entendido el significado de todas estas cosas? Es más, ni siquiera Jesús se pone a colocarles paños tibios, sino que abre la Biblia y comienza a darle un estudio bíblico. Hermanos queridos, esto es una lección tremenda que el Señor nos da a nosotros para tiempos de aflicción. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que la palabra de Dios es clave, es importante y determinante para salir de la frustración. Jesús respondió a la frustración con un escrito está, con la Biblia, con la Escritura. El creyente maduro, ¿dónde busca respuesta en medio de la frustración? ¿Dónde busca significado? Y hago un paréntesis aquí. Generaciones nuevas, no busquen respuestas espiritualmente maduras en redes sociales. Por muy encantador que sea la figura que siguen, tienen que ir a la Biblia. El Señor Jesucristo nos los enseña. El tema es que no queremos compromisos con la Biblia, porque cuando vamos a la Biblia, los primeros que vamos a ser descubiertos somos nosotros mismos. Y no queremos respuesta para nosotros, queremos de la Biblia respuesta para otros. ¿Alguien lo cree? Tienen que acostumbrarse a ir a la Biblia. Jesús da el ejemplo. Jesús va a empatizar con ellos más adelante, se va a sentar a la mesa, va a comer con ellos, va a pasarla bien. Pero lo primero que Jesús tiene que hacer es alimentar su intelecto, su mente, su vida, y los declara insensatos porque no han entendido. Y no va a entender hasta que alguien se lo explique, hasta que leas la palabra, hasta que vayas a la palabra de Dios. Entonces Jesús nos enseña su hermenéutica, y Jesús toma como base toda la Escritura, no solo una parte de ella. Hay un sector del cristianismo que dice: el Antiguo Testamento no tiene validez. Y el Señor Jesucristo aquí dice: voy a darle un estudio bíblico para levantar a estos muchachos del desánimo en que están, y voy a partir desde el Antiguo Testamento, porque dice desde Moisés, se está refiriendo al Pentateuco y a los profetas, está refiriéndose al Antiguo Testamento. Ese es el principio hermenéutico de Jesús. ¿Lo cree la iglesia? Ahora, cuando Jesús dice que comienza a explicarle las Escrituras desde Moisés, siguiendo a los profetas, todo lo que las Escrituras de él decían, yo puedo pensar lo siguiente: ¿se está refiriendo al Pentateuco? Claro que sí, pero le está hablando del Cristo anunciado desde el Pentateuco. Les está hablando del Cristo anunciado en aquel Cordero inocente que murió en la caída del Edén. Les está hablando de aquel Cordero sustituto en el sacrificio de Isaac. Les está diciendo: yo era el Cordero anunciado en aquel Cordero que fue sacrificado en la Pascua. Les está diciendo: yo era el que estaba anunciado en la serpiente que fue levantado por Moisés. Yo era el que estaba anunciado en el Cordero del sacrificio continuo mañana y tarde. Y cuando van los profetas, Jesús le está diciendo: yo era de quien Isaías anunciaba como el Salvador del mundo, el que quitaría el pecado del mundo y al mismo tiempo el siervo sufriente. Yo era de quien el profeta Jeremías decía allí, el que iba a levantar un nuevo pacto. O quizás refiriéndose a Zacarías, yo era el profeta del cual el profeta Zacarías habló, que entraría a Jerusalén montado en un asno. Jesús les habla y les presenta el evangelio desde allí. Por lo tanto, hermanos queridos, lo que Cristo Jesús está haciendo es aplicar las Escrituras a partir del dolor, a partir de la frustración. En vez de revelarse a sí mismo, prefiere darles un estudio bíblico de las Escrituras. Gloria a Dios.
Hermanos queridos, aquí hay una lección tremenda y yo pregunto en esta hora, ¿dónde buscas respuestas en medio de la frustración? ¿Dónde buscas respuestas en medio del desánimo? Y me estoy refiriendo incluso cuando experimentas desánimos dentro del pueblo de Dios, porque es muy normal que alguna persona en alguna etapa de su vida se lleve una frustración dentro del pueblo de Dios. Tienes que ser fuerte, tienes que ser firme, tienes que ser valiente, tienes que ir a la Biblia. No busques respuestas afuera, búscalo en la Biblia. Porque esa frustración la está utilizando el Señor para formarte, para enseñarte. Y ve con el corazón abierto, porque la primera persona que Dios quiere transformar va a ser tu propio corazón. Te está formando para la vida. Ahora, iglesia, permítame decirle aquí, cuando se abren las Escrituras nos encontramos con Cristo. El estudio de la palabra es conectarnos con Cristo, con Dios. El estudio de la palabra es volver a escuchar su voz tan poderosa como su toque. El estudio bíblico te da nuevamente fuerzas para levantarte. El estudio bíblico te permite convertir la frustración en una nueva esperanza. Y aunque los ojos estén dopados y nublados del dolor, la palabra de Dios nos viene a revelar al Cristo crucificado. Nos viene a mostrar que por medio de su Espíritu podemos entender el significado de muchas cosas que nos causan tristeza y dolor. Solo que hay un detalle que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Acompáñame por favor, 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. El apóstol Pablo hace un llamado tremendo a una mención especial allí. Y él dice, ¿por qué hay cosas que no entendemos nosotros? ¿Puede leer conmigo? El hombre natural no percibe las cosas que son porque le son, ¿qué cosa? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir de qué manera. ¿Quién es el hombre natural? Según Pablo. ¿Quién es el hombre natural según Pablo? Es aquella persona que vive según su propia naturaleza humana, sin la dirección del Espíritu Santo. Y usted lo ve, estos dos contrastes los ve en el libro de Gálatas. Estudia Gálatas, capítulo 4 y 5, usted ve estos dos contrastes. Cómo se comporta el hombre natural y cómo se comporta el hombre según el Espíritu. Cuáles son los frutos de una persona guiada por el Espíritu y cuáles son las obras de una persona que todavía está bajo el dominio de la carne. Todavía el Espíritu Santo no ha transformado la vida de esta persona. Esta persona vive entonces sin el Espíritu Santo. Es guiado por la razón, es guiado por los sentidos, es guiado por las emociones. O sea, un hombre natural simplemente lo guía su razonamiento, sus emociones, sus deseos humanos. No dice Pablo que no te duelan las frustraciones. No dice Pablo que no te golpean las malas noticias. No dice Pablo que no sufres reveses y decisiones erróneas. No. El apóstol dice, ¿quién te guía en tiempos de aflicción? ¿Cuál es tu guía? Entonces dice que una persona que está todavía, que es un hombre natural, no tiene discernimiento espiritual. No puede entender las cosas de manera espiritual. Ahora, ¿por qué no puede percibir las cosas del Espíritu? Primero porque le parecen locura, dice. Al igual que los apóstoles. Era una tontera. ¿Cómo van a ser el Señor? ¿Cómo va? Claro, yo entiendo que nunca habían visto una resurrección. ¿Le parecen locura las cosas que Dios puede hacer? Si usted no está preparado para las cosas que Dios va a hacer en su vida, no puede esperar grandes milagros, porque cuando Dios actúa e interviene, Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias. Y las cosas que Dios hace no se pueden explicar. Por eso son milagros. Si no fueran milagros, se podrían explicar. Amén, iglesia. Los métodos, la forma, los ritmos los coloca el Señor. No los colocas tú, no los coloco yo. Incluso cuando se trata de asuntos de enfermedad, Dios coloca el ritmo, la forma, la manera. Ahora, ¿por qué no pueden percibir las cosas del Espíritu? Porque no tienen el sentido para la lógica, voy a decirlo así, ¿no? Las cosas espirituales.
no encajan con los valores del mundo. Si yo estoy mentalizado con los valores del mundo, no voy a encajar con los valores espirituales, con las formas de Dios, con la visión de Dios, con la palabra de Dios, con el plan de Dios. Perdón, humildad. ¿Qué es eso de transformación del carácter? ¿Para qué lo necesito? ¿Qué es eso de cielo? ¿Qué es eso de amor al enemigo? Eso no encaja. Entonces no tienen sentido para la lógica humana carnal. ¿Y por qué no perciben las cosas del Espíritu? Porque se deben discernir espiritualmente. En otras palabras, las verdades de Dios no se pueden entender con inteligencia humana solamente. Se requieren revelación y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el corazón del creyente. Y eso se llama iluminación. Y no esperes y no busques la iluminación fuera de la palabra de Dios. Porque la iluminación es el recurso que Dios nos da a través de su Espíritu Santo al creyente fiel que busca sus propósitos, que busca a Dios, que busca respuestas en tiempos de crisis. Entonces Dios provee su Espíritu, le ilumina para entender y comprenderás las cosas que pasan a tu alrededor. Y te colocará Dios en sus propósitos, en sus planes. Te sacará del bucle de la frustración y te colocará, como dice el salmista, tus pies sobre la roca. Esos pies que estuvieron a punto de hundirse en el lodo, ahora te coloca sobre la roca y te colocará una nueva canción en tus labios. Ahora, por eso Jesús enseña la Biblia. Y la última razón por qué no pueden percibir las cosas del Espíritu, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Voy a decirlo así, iglesia. Solo el Espíritu de Dios puede revelar esas verdades profundas, y sin la ayuda del Espíritu Santo nadie puede entender verdaderamente a Dios. ¿Lo cree la iglesia? Ahora el Espíritu Santo discierne ahí. Dice, el Espíritu Santo discierne. ¿Quién es el espiritual? ¿Quién es entonces el hombre espiritual? El que ha nacido, pero también es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Caminas con Él? ¿Tienes vínculo con Dios? ¿Andas en el Espíritu? ¿Obedeces su palabra? Y voy a hacer algo que te puede incomodar. Venir a la iglesia no me hace espiritual. Amén. Ser pastor no me hace espiritual. Ser anciano de iglesia no me hace espiritual. Leer la Biblia no me hace espiritual. ¿Qué me hace espiritual? Cuando esas lecciones de la palabra de Dios pasan por mi corazón, por mi vida, y transforma mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de actuar. Si eso está pasando en tu corazón y en tu vida, dale gloria a Dios. Porque Dios está trabajando. Aunque afuera el ambiente siga siendo complejo, no te preocupes. Si Dios está trabajando en tu vida, va a trabajar también afuera. Porque las cosas que se ven, dice el apóstol Pablo, son temporales, son pasajeras. Enfócate en lo espiritual. Y es allí lo que dice 2 Corintios 4:18. Busque conmigo por favor ese texto. 2 Corintios 4:18. Tienes que abrir tus ojos espirituales y ver lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios puede hacer. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tiene la iglesia? Lea conmigo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no, porque las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Iglesia, en tiempos de crisis, en tiempos de aflicción, en tiempos de mala noticia, en tiempos de malos pronósticos, en tiempos de sufrimiento, de pérdidas, recuerda que todo lo que enfrentemos aquí, todo tiene un fin en esta tierra. Lo único que quedará será tu carácter, tu fe, tu vida. Todo lo que vivamos aquí será pasajero. Aunque aparenten ser muy duraderas, serán pasajeros. Problemas económicos, una enfermedad, una traición, incluso la muerte serán pasajeros. Las cosas que no se ven son eternas, dice la palabra de Dios. La salvación, el carácter transformado, el amor, no se pueden ver con los ojos, pero son reales y duraderas para siempre. ¿Alguien lo cree?
Permíteme ir concluyendo mi reflexión en esta mañana y decirte que esta es la visión que debe sostener un creyente en tiempos difíciles de frustración y de desánimo. Ponga los ojos en lo invisible, ponga los ojos en Dios, ponga los ojos en su promesa, ponga los ojos en su palabra, y la palabra de Dios nos ayudará a conectarnos con los propósitos de Dios, y su Espíritu Santo nos iluminará para el camino y la decisión que necesitamos tomar. Amén, iglesia. Vuelva conmigo al libro de Lucas y nos preparamos entonces para nuestro cierre. Lucas capítulo 24, y volvemos entonces al cierre, al episodio, que para mí es un episodio tremendamente fantástico y extraordinario. Lucas 24, está terminando la caminata, están llegando al lugar a donde iban. Jesús sabe que era el final, los discípulos saben que están llegando al final, se ha hecho de noche, están llegando a la casa, Jesús hace como que va a pasar de largo y ellos dicen: por favor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Lo lee conmigo, ¿no? Lo lee conmigo. Versículo 29, 28. Llegaron a la aldea donde iban y les hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. Mira que se hace tarde, el día ya declinado. Entonces dice el texto, entró a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿viste? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo los había reconocido al partir el pan. Amada iglesia, permíteme decirte una cosa. No sé cuántas veces usted preparó una cena que quedó inconclusa. Esta es una cena que quedó inconclusa. Se pidió bendición por el pan, pero Jesús no se quedó a comer con ellos. Y los discípulos tampoco comieron la cena. Era muy grande. El impacto fue tremendo. No podían quedarse con esta evidencia de que ellos habían tocado, habían visto a Jesús. Lo vimos, lo tocamos. Aunque estuvo un segundo con nosotros en la mesa, lo vimos. Por lo tanto, no nos podemos quedar aquí. Tenemos que volver a Jerusalén a contarle a nuestros amigos descorazonados, desalentados, tristes, desanimados, que Jesús está vivo, que Él está vivo. Y vuelven a Jerusalén. Y cuando están en Jerusalén contándole lo que están viviendo, en ese momento llega Jesús. Y le dice: yuhu, estoy aquí en medio de ellos. Y se sorprenden todos. Algunos creyeron, otros no. La historia dice que Jesús, después de animarlos, fortalecerlos, les dijo: vuelvan a Jerusalén, no se olviden de la promesa del Espíritu Santo. Dice que comió pescado con ellos. ¿Lo nota? Después salió a Betania, se despidió, los bendijo y Jesús ascendió al cielo. Y cuando Jesús fue ascendido en el cielo, desde ese momento hasta su entronización pasaron 10 días. Al 10º día, cuando Jesús es entronizado en el cielo, es derramado el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y allí estaba Cleofas, y allí estaba el discípulo con identidad anónima, fortalecidos, animados y listos para la obra que el Señor los había llamado. ¿Cómo podemos pasar de la frustración a la victoria? Hay una sola forma. Invita a Jesús, déjalo pasar. Déjalo pasar, déjalo entrar. Insístele. Una vez, 2 veces, 3 veces, en la mañana, en la tarde, en la noche, busca al Señor. Dile: pasa mi vida, Señor. Entra a mi vida, entra a mi corazón. No te quedes bajo el peso del pasado, de la experiencia rota. Busca un encuentro con Jesús, porque eso volverá a arder tu corazón. Levantarás el ánimo nuevamente, nuevas fuerzas llegarán a tu vida y los accidentes o las situaciones que te rodearon tendrán un propósito. Porque en los propósitos de Dios nada se pierde. En las matemáticas divinas no se desperdicia ni un centavo.
Y yo quisiera terminar diciendo en esta mañana, esta experiencia de Emaús, esta historia de Emaús, puede reflejar la historia tuya, puede reflejar mi historia, cuando caminamos frustrados o desilusionados por las circunstancias que nos rodean. Esta experiencia de Emaús puede representar también nuestra propia experiencia cuando no reconocemos a Jesús que va caminando con nosotros. Cuando nuestros ojos todavía están cerrados y no podemos verlo o entenderlo. O puede representar la historia tuya y la mía si después de oír la palabra de Dios, nuestro corazón puede volver a arder y volver a recuperar el ánimo y la fe, porque todo tiene un propósito en los planes divinos. Hay alguien aquí en esta mañana que quizás haya vivido una experiencia de frustración espiritual, tal vez. En la iglesia también es posible. Con alguna persona en particular también es posible. En tu vida espiritual, quizás. Pero tú tienes la posibilidad de tus manos de decirle, Señor, entra y quédate conmigo. O quizás tú puedes decir, Señor, sigue de largo. Pero si le dices a Jesús que entre y se quede contigo, va a abrir tus ojos. Te va a dar nuevas fuerzas. Va a darte ánimo. Te vas a levantar. Vas a seguir adelante. Y vas a entender muchas cosas que ahora no entiendes. Bajo el peso, bajo el dolor emocional de una frustración. Quiero orar por alguien en esta hora que quiera decirle a Jesús, entra y quédate conmigo. Y esto es un llamado para todos, porque incluso estando en la iglesia podemos haber experimentado malas noticias o situaciones por las que estás atravesando y que has perdido de vista a Jesús. Dile que te abra los ojos. ¿Hay alguien aquí que quisiera decirle, Señor, abre mis ojos, quédate conmigo? ¿Puedo ver tu mano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hagamos un acto de adoración. Coloquémonos de pie. Y si alguien siente que su carga es muy pesada, y si alguien piensa que necesita más de Dios, camina por el pasillo. Acércate al altar como un acto de entrega y dile, Señor, yo quiero entregarte todas mis frustraciones. Quiero que entres y te quedes en mi corazón. Y que el Señor se encargue del pasado doloroso, de lo que ha sido tu experiencia triste hasta aquí. Que quite ese discurso de fracaso, de pena, y que el Señor te llene de su presencia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre querido, gracias por encontrarnos donde estamos, por buscarnos. Gracias, querido Padre, porque a través de tu palabra nos muestras el camino, dónde estamos y qué necesitamos. Gracias, bendito Padre, por enseñarnos a través de Cristo que la frustración no es el final de todo, que atravesamos por circunstancias dolorosas, difíciles. Aquí hay alguien, Señor, que está lidiando con un peso mental por una noticia, por un estado de salud, por un asunto laboral que no ha sido resuelto. Ha clamado, ha orado, ha pedido, Señor, que abras puertas. Alguien que ha sido fiel y ha sido obediente a ti, Señor, ha esperado mejores resultados. Mas sin embargo, Dios, aquí está. Aunque no entiende muchas cosas, pero aquí está. Y con este pequeño acto de colocarse de pie, te dice como aquellos discípulos, pasa, Señor, y quédate con nosotros. Quédate en el corazón. Quédate en nuestras vidas. Entra y quédate, Señor, y no te vayas. Abre nuestros ojos. Restaura con tu espíritu, Señor, las fuerzas. Quita el desánimo, la pereza. Destruye esos sentimientos y esos pensamientos que nos han tenido amarrados por días, por meses, por años. Libéranos y danos una nueva visión. Y danos la firmeza, Señor, y la valentía de ir a tu palabra para encontrarnos con Cristo.
para recibir la iluminación de tu Espíritu Santo, para ser educados con tu palabra, para poder responder con madurez a los estímulos negativos de la vida. Fortalece a tu iglesia, Señor. Prepáranos para el encuentro contigo. Y gracias por visitarnos a través de tu palabra y de tu Espíritu en esta mañana. Dios, permíteme orar una vez más por aquella señora, por aquel hijo, por aquel joven o señorita que está colocando en esta hora, Señor, su frustración, su pena en tus manos. Dale una nueva visión, dale nuevas fuerzas, dale tu Espíritu, dale tu presencia, Señor. Lo pedimos, lo creemos y lo esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permanezca de pie para cantar el himno final. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y también recuerda que esperamos verte pronto visitar nuestro templo. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves. Y por favor, si tienes un motivo de oración, nos gustaría que pudieses compartirlo con nosotros. Que tengas una bendecida semana. Y recuerda, Cristo viene pronto.